días. Bienvenidos, esto es Bella y Bestia. Siempre entramos en ese pique corto del final, ¿eh? Es el ejercicio que hago todos los días. ¿Cómo estás, Wiñaski? Muy bien, muy bien. Bueno, preocupado también. Sí, preocupados por lo que está siendo un clima muy difícil en términos sociales, en términos políticos, a partir de las novedades en materia judicial, todo interrelacionado en la Argentina. Pero por supuesto tenemos que hablar de quizás la palabra del día, que es estupor. En este mismo espacio conversábamos sobre las declaraciones del presidente Alberto Fernández en torno a el fiscal Luciani, ¿no? De quien o de cuyo trabajo tenía una consideración pobre el presidente de la Nación, considerando que no había hecho bien su trabajo. Pero luego vino la comparación con la situación del fiscal Nisman y vino la comparación con el desenlace del fiscal Nisman, ¿no? Exactamente, y eso fue anoche, ¿no? Te lo contábamos después de la entrevista de Alberto Fernández en A Dos Voces, pero hoy, cuando tal vez esperaba una rectificación del gobierno, ocurrió lo contrario. Una ratificación de lo que había dicho Alberto Fernández. Lo hizo la vocera presidencial y él mismo se justificó respecto a Nisman, y esto entonces volvió a generar estrépito en buena parte de la sociedad, de la opinión pública informada. El gobierno insiste con comparar a Nisman, el final de Nisman, con Luciani. Luciani hoy tuvo el apoyo de la Procuración General de la Nación, fueron a ver a Eduardo Casale, el procurador interino, hablaron de la custodia, de la seguridad, y Casale le mandó una carta muy dura al presidente de la República, ¿no? Y por supuesto sobre este estupor y sobre el rechazo que han generado y el repudio que manifestaron distintos sectores a partir de los dichos del presidente Alberto Fernández, vamos a estar conversando con el fiscal Carlos Stornelli, fiscal de la causa Cuadernos. ¿Cómo le va, Carlos? Bueno, vamos a estar hablando de los riesgos de ser fiscal, además en este contexto tan caldeado políticamente, donde además hay exhortaciones a la violencia contra miembros de la justicia, ¿no? Stornelli dijo esta semana, antes de todo lo que del ataque, ¿no?, del oficialismo a Luciani, dijo: le va a venir el vuelto. Él tiene experiencia en lo que significa ser fiscal y pelear contra el poder. Muchas veces él fue por eso y recibió las presiones inhabituales, tal vez, porque se fueron acelerando en el tiempo y profundizando con la gestión K, ¿no? Bueno, y esto por supuesto que nos conmociona, que sigue teniendo repercusiones, y atención porque esto está teniendo repercusiones también fuera de la Argentina, ¿no? Ya en este espacio decíamos, es la hora del derrape, era la hora del derrape ya cuando el magistrado Juan Ramos Padilla se atrevía a deslizar algo similar. Pues ayer fue el propio presidente de la República en los estudios de TN, Alberto Fernández, quien lo dijo. Vamos a recordar lo que pasaba. ¿Cómo toma usted, porque siempre está el recuerdo de Nisman, que la Corte haya pedido que se refuerce la seguridad sobre jueces y fiscales? Bueno, que refuercen. Porque refuerce la fuerza de seguridad sobre el Estado. Si el tema es, si alguien está pensando que hay alguien pensando en matar al fiscal Luciani, yo honestamente lo que le regalaría son algunos tratados de derecho penal. Creo que de ese modo... No, al juez Luciani, al fiscal Luciani. Algunos tratados de derecho penal. Porque por mucho que grite justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos. Un sinfín de disparates jurídicos. Realmente alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani, que en verdad, nada, él cumple el rol de fiscal en un juicio, él creyó cumplirlo adecuadamente así, diciendo lo que dijo, yo lo escuché, la verdad me parece un disparate todo lo que dijo, me pareció de una debilidad jurídica asombrosa, y yo todavía aspiro que la justicia reencauce esta situación. Cuando dice eso es el tribunal que tiene que fallar. Es fuertísimo, ¿no? La cara de Stornelli iba cambiando mientras iba escuchando al presidente de la República. En minutos te voy a contar, tuvimos una comunicación con Luciani, dejó un mensaje
es el fiscal del momento, como lo fue también en algún momento también Carlos Stornelli, otros fiscales, Guillermo Marijuán, Gerardo Policita. A ver, siempre el kirchnerismo ataca a quien investiga, siempre. Para el kirchnerismo la única justicia razonable es la que no investiga. Luciani se vio envuelto de golpe en esto, sabía que iba a tener repercusión su alegato, no tanta, y es el propio gobierno de la República hasta ahora el que siguió presionándolo, ¿no? Bueno, y por supuesto hay otras repercusiones que tienen que ver ya con las respuestas, ¿no? Frente al estupor, la respuesta, que terminó siendo más embarrar que aclarar, ¿no? Sí, exactamente. Enseguida la vamos a escuchar porque incluyen hasta Netflix. Sí. Hasta Netflix. Sí, y por supuesto la culpa de la malinterpretación y la tergiversación de los medios, ¿no? Sí. Que es- Ustedes acaban de ver lo que dijo el presidente de la República. Sí. Eh, Lamentablemente, ¿no? Porque Increíble. es triste que haya sucedido. Stornelli, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. ¿Cuál fue la primera sensación que tuvo cuando escuchó de la voz del propio presidente de la República estas declaraciones? Bueno, ninguna porque en realidad no lo escuché. Estaba mirando una película y se me pasó. Cuando me di cuenta me llegaron algunos comentarios sobre lo que había sucedido, pero la verdad no lo pude escuchar, ajá. lamentablemente. ¿Y después? No, bueno, yo creo que, digamos, yo creo que la mejor respuesta es el silencio, ¿no? Un silencio que aturda. Creo que la voz de los fiscales está encolumnada en el comunicado del Procurador General de la Nación hoy, por supuesto al que adhiero absolutamente, y creo que la gran mayoría, obviamente todos mis colegas, estamos detrás, y creo que esas son las palabras justas y no otras, ¿no? Yo, por mi parte, silencio. El silencio que aturde o que aturda, haciendo alusión al título, ¿no?, de la columna que escribió Alberto Fernández en La Nación, hasta que el silencio aturda a la presidenta. Ah, no me acordaba de eso, perdón. Fue la columna que escribió respecto a la marcha, ¿no? No lo sabía. De Nisman, que usted encabezó en aquel momento. Sí. ¿Qué siente cuando de vuelta se habla de Nisman como se habló y el presidente a ver, no quiero decir menosprecia, pero habla de una forma completamente desinformada de la causa y hoy se ratifica? No, bueno, yo no voy a hablar sobre el presidente de la República, no me corresponde, no soy auditor del presidente. Está probado en el expediente que lo de Nisman fue un homicidio. Todos sufrimos profundamente cuando ocurrió ese episodio. Estábamos todos consternados. Organizamos, junto con otros 5 o 6 fiscales, una marcha. Nos acusaron de fiscales golpistas, hubo pintadas por toda la ciudad, operaciones de prensa en los medios, etcétera, etcétera. Bueno, fueron 500.000 personas a esa marcha y creo que fue conmovedora. Yo mismo quedé sorprendido, porque además había una lluvia torrencial, pese a eso se autoconvocó muchísima gente, entre ellos creo que estaban... Alberto. Ahí está. Sí. Me parece que sí. Sí, creo sí, que ahí estaba. está la Me parece imagen. que lo vi en la marcha y me saludó. Ajá, lo saludó. Me parece que sí, Sí. creo recordar. Ahí está, él cambió de opinión. Sí, pero a mí me resulta un poco difícil de entender cómo, bueno, Alberto Fernández siempre se ha presentado, incluso desde que era candidato, como un hombre del derecho, ¿no? Y además de una familia del derecho y estudiosa del derecho. Y ayer dijo una aseveración, dijo, lo que sabemos hasta ahora es que Nisman se suicidó, que no es lo que hasta ahora ha dicho la justicia. Bueno, creo que hay un peritaje y una resolución judicial que dice lo contrario, y creo que hay algunas medidas cautelares por el delito de homicidio. No estoy muy informado, pero el peritaje donde se estableció cómo había sido la mecánica de la muerte fue extensamente difundido y público, y es un documento que está agregado a la causa, ¿no? Igual tampoco yo no quiero abrir juicios sobre los conceptos que efectuó el presidente de la República. ¿Está enojado? No quiero abrir juicios sobre eso porque no lo escuché y tampoco creo que me corresponde a mí hacerlo. Ajá. Usted habló con Nisman el viernes anterior, ¿no? Sí. ¿Murieron? ¿Qué le dijo?
No, tuvimos una charla, digamos, yo era bastante... Estaba asombrado, digamos, por lo que había sucedido. Decidí llamarlo para ver, digamos, de fuente de su boca, digamos, qué era lo que estaba pasando. Tuvimos una conversación donde me dijo una serie de cosas. Esto está declarado ampliamente en la causa. Me contó que hasta el momento no había dicho nada, que tenía un montón de pruebas más. Le pregunté por su seguridad. Hablamos sobre el tema. Quizás parezca curioso, pero al hablar entre nosotros, entre fiscales, de ese tema, tal vez hablemos de cosas pavorosas sin inmutarnos, porque sí, como un médico que habla más habituales, o como un médico que está hablando de sangre. Sí. O un cirujano que está hablando de sangre. Me acuerdo que yo le ofrecí, le pregunté si tenía backup de sus pruebas o demás, y me ofrecí, digamos, como colega, si quería que yo le resguarde algún documento. Quedamos en conversar en febrero, esto fue en enero, quedamos en conversar, yo estaba de vacaciones, quedamos en conversar en febrero, y bueno, y el domingo a la noche creo que tuvimos la noticia de la trágica muerte. Pero es interesante eso. Usted le ofreció guardar las pruebas. Sí. Si él necesita. ¿Por qué? ¿Por qué un fiscal le tiene que decir al otro, si necesitas te guardo las pruebas? Bueno, era un momento de gran conmoción. Él me hablaba que tenía numerosísimas pruebas, que me habló, hizo algunas consideraciones sobre su seguridad o sobre su... como que no le importaba, digamos, como que asumía las consecuencias o alguna cuestión de ese tipo. No me acuerdo exactamente, mi declaración está en las palabras exactas, o por lo menos que las recordaba yo con más precisión, ya hace varios años. Le pregunté si seguramente me habrá expresado que tenía mucha documentación, tenía muchas pruebas. Le pregunté si tenía un backup de todo eso, si lo tenía asegurado, digamos, y me ofrecía guardarle en algún lugar, y él, curiosamente, fue quizás una mención cordial, formal, y él aceptó y me dijo, bueno, sí, nos juntamos cuando vuelvas. Cosa que me sorprendió, porque yo no tenía una gran amistad con él, ni teníamos mucha intimidad, tenemos el trato de colegas solamente. Bueno, y días antes de su muerte dio una entrevista En este mismo estudio, con Edgardo Alfano, en el ciclo A Dos Voces, el mismo en el que ayer declaraba el presidente Alberto Fernández. Pero vamos a escuchar a Alberto Nisman días antes de su muerte. Yo, cuando tomé esta decisión, no notifiqué absolutamente a nadie y asumo las consecuencias justamente porque fue una decisión propia mía, pero quiero hacer una mención a la procuradora, la doctora Gil Carbó, que con respecto a la custodia, antes de esto, que en el mes de diciembre le llega una actuación a la procuración donde yo aparezco mencionado, como también pasible de amenazas, y se tomó el trabajo de llamarme y muy gentilmente decirme, doctor, mire, pasa esto, no quiere que usted, yo sé que usted tiene custodia, no quiere que se le incremente. Le digo, la verdad, doctora, hoy lo voy a repensar. Pero le dije, con la que tengo me alcanza. Doctor Nisman, piénselo, lo va a necesitar y todo. No sé si será la misma actitud que he tomado, pero en su momento, obviamente que tengo custodia, no me agrada, pero sé que es necesario, porque obviamente uno también tiene vida privada y se limita un poquito. Pero lamentablemente es así, y recibo mensajes, no de ahora por ese tema, sino de hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que uno no anda denunciando todos los días, pero hay causas por varios juzgados por este tema. Fiscal Nisman, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, y ojalá que se esclarezca todo esto, porque la denuncia, como usted entenderá, es gravísima, tiene una gravedad institucional realmente muy importante. Para mí ha sido un dolor terrible hacerlo, pero insisto, lo volvería a hacer y es una obligación moral. La publicidad de los actos del Estado hace a la esencia republicana de gobierno. A veces la gente tiene que estar informada de todo esto. Y si me equivoqué, que creo que no, porque como dice el doctor Carlos Fait, los hechos son sagrados, las opiniones son libres, esté Nisman o no esté Nisman, las pruebas están. Pero me gustaría equivocarme, justamente por la institucionalidad del país, porque esto le hace muy mal al país. Creo que no, pero bueno, lo volvería a hacer y es una lástima, pero la prueba es muy contundente. Nisman dejó de estar, ¿no? Esto era un miércoles,
el domingo o el sábado, entre el sábado y el domingo, según la justicia, fue asesinado. Fue asesinado. Acá tengo el fallo de la Cámara Federal. Dice, antes bien los indicios reunidos permiten concluir que Natalio Alberto Nisman fue asesinado entre el 17 y 18 de enero del 2015 en virtud de la denuncia que realizó como fiscal el día 14 de enero del 2015 de la actividad que como consecuencia de aquella llevaría adelante después, encontrándose la primera prevista para el lunes 19 de enero de ese mismo año. Esto lo menciono porque hoy la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, dijo que no había ningún tipo de elemento en la justicia que dijera que Alberto Nisman había sido asesinado, ¿no? Algo que, como estamos mostrando, es un error. Sí, además empieza a aparecer nuevamente, ¿no? El discurso de que son los medios los que de alguna manera deforman estas declaraciones y que como la posición que tiene respecto a este hecho el presidente no se alinea supuestamente con la línea de un determinado medio, que además es lo incontrastable, son los hechos, ¿no? Es lo que es sagrado. Las posiciones políticas serán las que son, pero los hechos son sagrados. Exactamente, y es, como decía Nisman y como dijo Luciani, a donde querían llegar, a donde quiere llegar. Luciani también habló de la importancia de la transparencia de los actos de gobierno. Perdón, tengo tos. Igual que lo que había hecho Alberto Nisman. Es importante que se investiguen los actos de gobierno, ¿no? Uh-huh. Sí, y además también es importante que en algún momento, y me imagino que esto debe ser, Carlos, particularmente difícil para ustedes, es particularmente importante, perdón por la repetición de la palabra, que se hable de los hechos sin tinte o sin sesgo o sin una inclinación o sin una mirada de afinidad política o partidaria, ¿no? Porque me parece que lo que está en el fondo de la cuestión es esa. Hemos perdido de vista los sagrados que son los hechos a la hora de impartir justicia justamente por el sesgo. Bueno, yo tengo una frase: la verdad lo soporta todo. Yo no creo que el doctor Luciani tenga el más mínimo atisbo de sesgo de militancia partidaria o no. Sí hay ejemplos negativos quizás en la justicia acerca de algo que, digamos, el juez o el fiscal militante, que son cuestiones que yo desde hace tiempo observo como parte de la decadencia de la justicia, ¿no? La colonización de militancia política. Nosotros debemos estar absolutamente ajenos de cualquier viso de política partidaria. Pero yo no veo en la actuación del fiscal Luciani ni en su pasado como magistrado y como funcionario de la justicia absolutamente nada de eso. Uh-huh. Enseguida continuamos con la charla con el fiscal Carlos Stornelli, con muchas, pero muchas repercusiones. Nico, atención porque tenemos un mensaje del fiscal Luciani. Sí, nos comunicamos con él como otros colegas y por supuesto él está en pleno desarrollo del juicio oral de vialidad, pero dejó asentada su posición respecto a toda esta conmoción, ¿no?, que generó los dichos del presidente de la República. Dice Luciani que el presidente de la Nación debería ser el primero en practicar los valores republicanos. Dice que es preocupante cómo hay un avallazamiento de las instituciones por parte justamente del jefe de Estado y que él no debe olvidarse que es el presidente que representa a toda la ciudadanía, Obviamente no se puede explayar más y él es muy escueto y no habla, pero bueno, frente a la situación muy fuerte, ¿no? Hoy estuvo con su jefe, el procurador general interino, el jefe de todos los fiscales, que le mandó una carta muy dura al presidente, pero que en realidad dice lo mismo que está diciendo Luciani. El presidente no puede hablar de causas en trámite, lo dice la Constitución de la Nación. Uh-huh. Ahora, lo hace habitualmente,
¿no? Todo el tiempo se mete en las causas. Y el fiscal que está investigando a la vicepresidenta está pidiendo esto, que no es un avallazamiento de un poder sobre otro, ¿no? Es el mensaje que tenemos del fiscal Luciani, lo transmitimos. Insisto con esto, él no puede hablar porque está en pleno juicio, pero lo han llevado a una situación que es de miedo. No, yo no creo que el fiscal Luciani tenga miedo. Ajá. No lo veo. Por supuesto que hay que estar atento, ¿no? Sí. Pero no veo que su actuación, veo coraje ahí, veo coraje, veo solvencia, además veo profesionalismo, no veo miedo. Es que ahí hay algo conceptual, ¿no? El coraje no necesariamente es la ausencia de miedo, sino es seguir adelante con la misión que uno tiene por delante a pesar del miedo, ¿no? Seguro. ¿Usted ha tenido miedo? Y qué sé yo, muchas sensaciones encontradas durante casi 30 años de fiscal. Hemos pasado de todo. Quizás, yo no me considero nada más que nadie, pero algunos momentos desagradables, algunos momentos de incertidumbre, por supuesto siempre hay. No creo que haya habido algún miedo que haya impedido que perseveremos en el cumplimiento del deber o que ejercitemos nuestro trabajo según nuestro leal saber y entender. Eso es lo que se llama, se puede decir, el fuego sagrado, ¿no? Que parece que Luciani lo tiene. Porque el miedo también lo podría haber tenido frente al tener que hacer un alegato contra una vicepresidenta en funciones que ya lo había atacado y que el oficialismo también ya lo venía atacando a través de diputados. Perdón, Nico, no dramaticemos. No es un alegato contra alguien. Es un alegato de un fiscal en un juicio donde todavía no está todo dicho, donde hay muchas partes, donde hay excelentes abogados defensores que van a refutar los argumentos de Luciani y va a haber un tribunal que va a dictar un fallo y eventualmente vendrán los recursos. Es una situación particular que la vicepresidenta ya habló. Nosotros no vamos contra alguien, nosotros vamos tras la verdad. Si en el camino de esa verdad aparece alguien, bueno, será así, como será en una acusación o en lo que ha determinado el doctor Luciani. Pero yo creo que está, digamos que quizás no sea lo más acertado decir el dictamen contra alguien, porque no es en contra de nadie. Nosotros no tenemos enemigos. Tenemos causas, tenemos pruebas y tenemos que cumplir el deber. Me corrijo, el alegato en el que pidió una condena contra la vicepresidenta y 12 imputados más, que están olvidados, ¿no? Lázaro Báez, Devido, Nelson Periotti, el ex titular de Vialidad Nacional, Carlos Santiago Kirchner, el primo de Néstor Kirchner. Ellos, nadie los defiende. Cristina Kirchner a sí misma sí. Bueno, igual fíjate vos, ¿no? Esto sucede por un alegato y un pedido de condena de 12 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, inhabilitación perpetua, por un pedido de condena. No hay condena. No, bueno. Hay un pedido de condena. Sí. Bueno, pero también hay un escenario político. Y también hay una situación político-económica muy delicada en la Argentina. Y también se viene un año electoral en el año 2023. Y de eso vamos a estar hablando con Pablo de León, que tiene información a esta hora. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal, Caro? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andan? Bueno, buenas noches. Bien. Estamos viendo Bueno. el grafo. ¿Cristina 2023? Bueno, mirá, aparecieron algunas declaraciones sugestivas, pero yo sé que ustedes tienen una foto. Ahí está, Sí. ahí la estoy viendo. Tiene un leve retraso la tele respecto a nuestro diálogo. Esto es Cristina llegando a su casa, en Cali, Uruguay. Sigue viviendo ahí, a pesar de que algunos dicen que no está más. Ella está viviendo ahí. Le acercaron una gorra CFK 2023 y vos no te ponés, Nico, vos no te ponés, Caro, una gorra que dice algo que no te gusta, ¿no? No. Sí. Me imagino que si algo dice que es desagradable, vos no te lo pones. Bueno, ella se lo puso, jugó un poco y alimentó el operativo 2023. Está claro lo que sabemos todos hasta ahora, que ella va a ir por un nuevo mandato de senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, que le garantizaría además
los fueros Los fueros. tan importantes en medio de una situación de este tipo. Pero digo, Hugo Yasky, un Sí. dirigente gremial muy cercano a ella, recordemos que la última aparición de Cristina, a su derecha estaba Hugo Yasky hablando, ¿no? Ujú. Bueno, Hugo Yasky habló una frase, no sé si la tienen ustedes a mano, si no... se Acá la leo yo tenemos. porque ahí estamos. La Hugo derecha Yasky, cometió un Dale. gran error. Están haciendo todo para que Cristina quede instalada como la gran candidata para el año que viene. perfecto. La candidata para el año que viene no está hablando de De senadora. una candidatura a senadora o a Claro, diputada no. nacional. La gran Está candidata. claro que exactamente, Caro. Pero recién estaba repasando algunas cosas antes de hablar con ustedes, ya que somos medio primos, porque yo soy casi un integrante De Bella y Bestia. Bestia, del lado de las bestias, obviamente. Hoy marchó el PJ porteño, hizo una reunión, un cabildo abierto, le dicen ellos, y más o menos unos 3.000, 4.000 militantes. Después de ahí se fueron hasta la casa de Cristina, Juncal, Uruguay. Entre ellos Víctor Santamaría, el poderoso Ujú. dirigente del sindicato de los encargados, Mirá. dueño de muchos medios, obviamente Sí. todos cristinistas. ¿Y saben qué dijo Víctor Santamaría a la agencia Telam? A ver. No tenemos mejor opción en nuestro espacio político que Cristina encabece este proceso y en el 2023 nos encuentre a todos unidos. ¿Qué decís, Nico? Fuerte. Que los unió la justicia. Un alegato con un pedido de condena terminó uniendo el peronismo. Es decir, el espanto. Exactamente. Esa corporación tal vez política, frente a una posible condena de una figura importante, se une, ¿no? A mí me asombra, perdón, he hecho una opinión personal mía, Pablo, Cristina riéndose con la gorrita esa, ¿no? Se ríe en una situación que es dramática. Saca la justicia, ¿no? En la situación social. No, ella estaba en un contexto rodeada de su militancia, ¿no? De vitoreo, de celebración de su figura, digamos, por parte de su militancia, Pablo. Bueno, pero vos fíjate que la Campo, al igual que el cristinismo en sus distintas situaciones, ¿qué dice? Siempre la alegría, nos movemos con amor, todo Sí. eso, pero después los discursos son duros, son Ujú. agraviantes. El discurso de Cristina del lunes es agraviante. El video de la Cámpora, después de la primera noche donde los militantes cristinistas echaron a cualquiera que fuera a protestar de la casa de Cristina, como diciendo, esto es territorio acá, váyanse de acá, es duro, es agresivo. Bueno, claramente Cristina quiere dominar el escenario y ahora reflotan esta idea de que Cristina es la única dueña de este proceso. Y acá aparece también una fuerte crítica a la aparición del presidente en el día de ayer, que evidentemente les corre el escenario porque cuando la víctima para todos es Cristina, la víctima del partido judicial, acuérdense de la frase, creen un partido político y discutamos, bueno, enfrente tienen al partido judicial y al Círculo Rojo. Bueno, ayer Alberto Fernández lo victimiza claramente al fiscal Luciani al decirle que no le llegue a pasar lo mismo de Nisman, entonces ese enojo hay que fugar para un lado. En este momento, esa gorra que ustedes están mostrando es claramente la noticia de esta noche. Bueno. Impecable como siempre, Pablo. Muchísimas gracias, Pablo. Ya primo hermano, Ahora- te diría más hermano del lado de las bestias, sí. Les mando un abrazo, hermanito. Yo te mando del Un lado beso de las enorme. bellas. Y de las bellas también, claro que sí. Ya están acostumbrados, ¿no? Desde la justicia a que un imputado, un procesado, diga, la política es la justicia, ¿no? Bueno, sí, eso, opiniones libres, ¿no? Digamos, cada uno tiene derecho a dar su opinión. Obviamente que no es la mía. No trabajo de esa forma. Pero bueno, digamos, hay a veces situaciones o hay causas donde generan mucha expectativa y a veces se despiertan pasiones de amor, de simpatía, de militancia, de seguimiento, como muchas expresiones que estamos viendo en la calle, ¿no? Pero O sea que- también broncas, ¿no? Contra quienes quizás tienen la tarea de acusar o de presentar la prueba, ¿no?
Bueno, los fiscales estamos siempre sometidos a ese tipo de riesgos, quizás porque somos parte acusadora. Quizás estamos en algún lugar parecido al del periodismo de investigación, al del imputado colaborador, al del testigo protegido. Bueno, es responsabilidad también del Estado brindar seguridad, como lo han manifestado las autoridades nacionales, brindar la seguridad a los magistrados y que no ocurran hechos luctuosos. O sea que Cristina busca la impunidad, ¿no? Va por eso. No lo sé eso. Bueno. Yo no sé, yo creo que todos aspiramos a una sentencia justa. Y creo que es más allá de todo el revuelo mediático y periodístico y demás, creo que va a ser un debate enriquecedor y que lo está haciendo y que es un debate muy, muy interesante, ¿no? Bueno, a ver, hay muchas repercusiones. Ayer, mientras estábamos en vivo y lo contábamos, porque no salíamos del asombro, Claro. a pesar de que en la entrevista, que fue muy extensa, se recorrieron varios temas y todos esperábamos algún título relacionado con la posibilidad del indulto, esto básicamente barrió con todo, ¿no? Y estamos hablando de las declaraciones del presidente Alberto Fernández diciendo, hasta donde sabemos, Nisman se suicidó, espero que Luciani no haga algo así. Pero el repudio, que no tardó en llegar, porque además tuvo consecuencias concretas con acciones judiciales por parte de representantes de distintos espacios políticos, continuó en el día de hoy, claro. ¿no? Veamos las repercusiones y seguimos con el fiscal Stornelli. Usted, porque siempre está el recuerdo de Nisman, que la Corte haya pedido que se refuerce la seguridad sobre jueces y fiscales. Alentar la idea de que le puede pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman. Miren, hasta acá lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani. Es preocupante el grave, fíjate cómo lo define, avasallamiento de las instituciones por parte de un presidente o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar valores republicanos. No deben olvidarse que representan a toda la ciudadanía. El presidente Alberto Fernández no hizo ninguna comparación anoche. La comparación la hicieron los periodistas. La comparación estuvo ayer durante toda la tarde en la tapa, en la primera plana de un portal. La comparación la están intentando generar desde diferentes ámbitos, a lo que se estudia en las facultades de comunicación, que comienzan a generar temas y después quieren autoconfirmarlos. Ahora fue una pregunta que me sorprendió, porque me pregunté qué quiere ver Nisman en todo esto. También debo confesarlo, es que mi respuesta también pone en crisis un relato del medio en el que estuve, de TN y de muchos otros sectores del periodismo, que insisten en decir que lo de Nisman fue un homicidio. Miente el presidente de la República. No es cierto que Nisman se suicidó. A Nisman lo mataron. Hay gente muy enloquecida en estos términos. Y hay que tener cuidado porque todos recibimos amenazas, ¿cierto? Todos recibimos amenazas. Todos recibimos. Yo también. ¿Vos recibiste amenazas de muerte? Sí, pero yo tampoco me preocupo mucho, pero lo que pasa es que no puedo contarlo porque temo estar interfiriendo en investigaciones. De golpe el amenazado, probablemente, nadie puede dudar de la palabra del presidente, es el presidente, ¿no? Dando vuelta a una situación que, y esto es información, generó mucho enojo en el gobierno y también asombro, ¿no? ¿Por qué dijo lo que dijo el presidente si sabía que seguramente le iban a preguntar respecto a esa situación? Después lo que diga Cerruti, está cuidando su trabajo, es la asesora con la que él llegó a la entrevista, y bueno. Sí, pero se habla, ¿no?, de que, bueno, la respuesta estaba contrapuesta, algo mencionábamos al principio, ¿no?, con el relato del medio al que fui. Aquí hay hechos y hay una declaración que es, además, inobjetablemente suya, digo, no hay nadie empujando o tratando de forzar ninguna declaración. De hecho, la entrevista fue muy serena, donde el presidente tuvo tiempo para extenderse en cada respuesta. Y ayer lo decía Gonzalo Asís, es inentendible hasta desde el punto de vista comunicacional
ni que hablar desde el punto de vista humano y desde su responsabilidad institucional, pero hasta desde el punto de vista de la estrategia comunicacional, que el presidente haya ido absolutamente solo a esa comparación que, por supuesto, es escalofriante, es la verdad, es escalofriante. En el oficialismo hay como dos posiciones. Aunque parezca extraño, hay cierta entusiasmo porque Cristina recupera parte del escenario político. Esto es así. Fuentes de su entorno me aclaran que se estaba riendo cuando se puso la gorra porque es feliz y porque está rodeada de amor. Mucha gente le está expresando su amor. El amor despierta amor. Volviendo ahora al presidente de la República. Esto es lo que piensan acerca de Cristina. Que va a encabezar un acto del PJ bonaerense con su hijo. ¿Irá el presidente? No sabemos. El presidente también ayer justificó la frase de Alberto Nisman diciendo que se había suicidado después de años diciendo que se había suicidado, después de años diciendo que lo habían matado, diciendo que hay un documental en Netflix que llega a la misma conclusión. Así el presidente se está informando de causas, tal vez la más grave que afecta al Ministerio Público Fiscal de toda su historia, ¿no? Que es la muerte de un fiscal federal. Yo me acuerdo de un colega suyo, cuando pasó lo de Nisman, estábamos hablando en tribunales y me dice, pará, ¿entendés que hay un compañero nuestro, perdón por la imagen, en la morgue con una bala en la cabeza? El presidente dice, por un documental en Netflix, que además, y esto es una opinión personal, es muy malo, porque hay partes que no toca del caso Nisman, como la actuación de los custodios que están procesados por haber hecho mal su trabajo, eso no está, entre otras cosas. El presidente dice, Netflix dice algo parecido. También se pueden ver dibujitos animados en Netflix, lo digo con todo respeto porque la situación es grave. Parece un poco extraviado, ¿no? Yo participé, Nico, de ese documental. Creo que fui un poco engañado. Ajá. Y la 60% de las cosas que dije las suprimieron. Ajá. ¿Y por qué engañado? Porque pensé que iba a ser una entrevista objetiva. Yo objetivamente dije todo lo que sabía, o todo lo que yo recordaba, o todo lo que yo conocía, y fue prolijamente recortado mi testimonio. A ver, es importante lo que usted dice, sobre todo porque lo toma como fundamento, repito, no es un documental, sin menospreciar el trabajo de ningún documentalista, pero digo, el presidente no que puede, además es un hombre de derecho, o que se encarga de decir que es un hombre de derecho, debiera basarse en los elementos que están en la justicia. Lo voy a resumir brutalmente. Dice, lo vi en una película. O una película dice lo mismo que yo. Pero más allá de eso, a ver, cuando usted dice fue prolijamente recortado su testimonio, ¿está hablando de que fue direccionado o fueron elegidos los fragmentos que abonaban más cierta hipótesis que otra? Quizás me dio a mí esa sensación. Yo tengo una convicción desde el primer minuto que supe. La cuestión es que cuando vi el documental, que por supuesto está novelado, noté con sorpresa que muchas de datos que yo había aportado, ya ni recuerdo exactamente cuáles, muchos de los datos que yo había aportado no estaban, ¿no? Usted dice, yo tengo una convicción. ¿Cuál es su convicción? No, lo que dije el primer día. El primer día yo se lo dije a todo el mundo, lo dije públicamente. Que Nisman lo mataron. La convicción es la que corroboró después la justicia. ¿Y por qué lo mataron? Esto habría que preguntárselo al doctor Tayano, que es el que investiga la causa, ¿verdad? Creo que hay un margen de posibilidad muy grande, pero esto ya es terreno de conjeturas de que tenga alguna relación directa con su trabajo. ¿Alguna vez vivió episodios de violencia? ¿Lo balearon en la calle, aunque no quedó del todo claro si eso tenía que ver con su trabajo o no? Sí, tuvimos una vez un tiroteo cerca de mi casa. A la salida estaba yendo a trabajar. Tuvimos un momento de pánico. Ustedes tenían miedo, sí tuvo unos momentos de pánico, que el miedo, digamos, aparece después, porque en el momento uno no siente nada, que hubo unos disparos. Esto fue investigado por la justicia de instrucción.
eran 6 personas extranjeras, terminaron creo que condenadas y deportadas, algunas de ellas, no sé muy bien en qué terminó. ¿Qué estaba investigando en ese momento? ¿Se acuerdan? No, creo que ya está terminado. No, lo que estaba investigando en ese momento, digo. Y de todo, yo siempre tengo de todo. No me acuerdo exactamente, al 2014. No me acuerdo exactamente lo que... ¿Y en su casa es cierto que tiene una habitación blindada? No, bueno, bueno, sí. La habitación de mi cuarto está blindada. ¿Qué es lo más difícil? Sí. ¿Puede ahondar un poco más en eso? No, bueno, no es mucho más que eso, ¿no? Pero... ¿Y eso por si entra? No, bueno, cuando uno ve este tipo de episodios y piensa en algunas medidas para mejorar o para incrementar la seguridad, se me ocurrió en su momento blindar la puerta de mi cuarto, lo cual me daría algunos segundos si yo llegara a escuchar ruidos extraños. Esto pasó hace bastante tiempo ya, ¿no? No, bueno, pero... La puerta sigue ahí. Es como dice usted, como los cirujanos cuando hablan de sangre, no es normal. Usted tiene, claro, poca gente tiene la puerta blindada, la habitación blindada. Me preguntaban en línea con lo que le venía preguntando Nico, y para ir a lo puntual, porque hablábamos y pensábamos incluso un título para esta entrevista, y pensábamos en esto, en la idea de un trabajo de riesgo por el contexto también en el que estamos lamentablemente, y algunos antecedentes traumáticos que lo son, por supuesto, en este caso para el fiscal Nisman, para la familia del fiscal Nisman, pero también para todos los argentinos, ¿no? Porque es una figura institucional. Entiendo. Esto nos marca varias cosas. Una de ellas es la necesidad de trabajar, digamos, en la educación pública y la instrucción pública en cuanto al respeto por las instituciones y el respeto por el trabajo de los jueces y el trabajo de los fiscales. Por otra parte, habla también de la necesidad de tener cada día, o tender cada día a tener un ministerio público fiscal más fuerte, con mayores recursos, que permita ejercer nuestro trabajo con mayores recursos, para la redundancia, y no tener que tener preocupaciones por la seguridad tampoco. ¿Qué es lo más difícil que le tocó pasar? Desde la venta de la causa de armas de Ecuador y Croacia hasta acá, mi vida es todos los días algún sobresalto. Pero entre esos sobresaltos debe haber un par que no fueron iguales a otros, ¿no? Mire, allá por el año 97, cuando amplié la imputación y la base fáctica a investigar en la causa de la venta de armas a Ecuador y Croacia sobre la base de una asociación ilícita, viví situaciones de riesgo muy grandes, donde no era solo un canal o una radio, sino que era toda la prensa la que estaba en contra mía, donde había miles de personas durante varios días en la calle, en Comodoro Pi, donde, bueno, salir a la calle también era riesgoso. También se había generado digámoslo, un fanatismo de simpatía o un fanatismo de amor contra algunos de los imputados. Y bueno, ahí tuve que padecer cuestiones, operaciones de prensa, también como viven estos magistrados contra mi familia, mi padre, bueno, todos ese tipo de situaciones desagradables. Tuve una intervención con un pedido de destitución del entonces presidente de la República. Quien me defendió y puso el pecho a las balas fue el procurador Becerra, a quien le guardo un gran cariño y un agradecimiento, porque él venía, digamos, desde un sector afín al gobierno políticamente, porque él venía de la política, y se interpuso frente a los ataques y me defendió. Y en esos días nació la idea que germinó finalmente años más tarde con la creación de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, ¿verdad? Pero esa fue la mecha que, no yo, sino la movilización de los fiscales en respaldo mío, que generó que hoy tengamos una asociación de fiscales que nos resguarda. Y aún dos presidentes quisieron destituirlo.
Sí, bueno, qué sé yo, tengo una colección ahí de pedidos de cosas de todo tipo, denuncias. Pero ahora usted lo cuenta como quien ya está de vuelta, ¿no? Como, bueno, ya está, estoy curtido, ¿no? Porque además habla de cosas de larga data, ¿no? Los años 90. Estamos viejos. Ahora, no, más allá de eso, quiero hacer alusión también a lo fortalecedora que puede ser la experiencia, ¿no? Contar con experiencia para no temer o sí, no por querer supuesto. En el irse. año 95, cuando se inicia la causa de la venta de armas, yo tenía 35 años, era un fiscal nuevito y, por supuesto, quizás tenía temores o inquietudes que hoy no tengo. ¿Y no hubo en ninguna instancia de su carrera un replanteo de ¿vale la pena seguir? No. ¿Cuántos testigos de su causa murieron o fueron asesinados? Según usted? Tendría que hacer la cuenta. Se lo pregunto porque ya alguna vez lo hablamos. Tendría que hacer la cuenta, varios testigos de su causa fueron asesinados. Varios. Uno de los que más me impresionó en su momento, hace muchos años, fue un capitán de la Marina que vino a declarar. Estaban siendo muy monitoreados desde sus mandos todos los militares que venían a declarar para ver qué decían y demás. Y el hombre estaba declarando, estaba hablando. Estaba contento, estaba alegre y contaba que se había comprado un auto, que el día siguiente lo iba a retirar de una concesionaria. La declaración se extendió y el juez, el doctor Urso, resolvió seguirla 2 días más tarde y la suspendió. Al día siguiente se suicidó. ¿Usted cree que se suicidó? Era zurdo y se suicidó con la mano derecha o al revés. Eso me causó un impacto muy grande. Todo eso está probado. Es una causa donde ocurrieron muertes sospechosas, la voladura de un pueblo. Río Tercero. Cuando volaron Río Tercero, yo presenté un dictamen estableciendo la conexión entre ambas causas, diciendo que Río Tercero había sido volada para borrar pruebas. Todo el mundo se le iba a decir que yo estaba loco, denuncia, pedido de lo que se te ocurra. Finalmente se demostró, se probó, están todos condenados, salvo alguno que zafó. Joaquín Morales Solá dijo de Stornelli que era la bestia negra del kirchnerismo, ¿no? El fiscal del caso Cuadernos. Ya volvemos con él. Parpadeo, ya venimos con más. Atención, recibimos una comunicación del fiscal Luciani que dice que no se tienen que abayazar las instituciones, que tiene que haber más calma, lo digo resumido, pero volvió justicia legítima. Volvió justicia legítima. Una vez más expresamos nuestro repudio ante esta repetición y profundización de las maniobras del lawfare, que ya no solo se han vuelto rutinarias en el actual sistema de justicia, sino que día a día adquieren mayor gravedad. Pensé que repudiaban lo de Luciani y Nisman, no. No, bueno, no. Hablan del lawfare, esta idea que se repite, ¿no? Que es básicamente la idea de que hay una suerte de conspiración o armado de causas a través de una especie de alianza mediático-judicial y política. Expresamos nuestra solidaridad con la vicepresidenta. Esto firma fiscales. ¿Qué es esto? La verdad, no sé muy bien qué es esa agrupación, ni qué fines persigue, ni quiénes la integran, porque ese comunicado, hasta donde yo vi, no está firmado. Digamos que quién o quiénes dicen eso quizás se escudan detrás de un anonimato. Si es gente de la justicia, de veras lamento que esto suceda. No sé si hay personalidad jurídica y quiénes la integran y demás, no estoy muy informado. Bueno, doctor Stornelli. Sonrío al final. Gracias por muchas gracias por haber venido. Gracias. Hacemos una pausa, la última en Bella y Bestia, ya venimos. Mirías que hemos llegado al final de esta semana. Sí. Para nosotros. Para nosotros, volvemos el domingo, hoy ya es mañana y esto va a seguir. Todo este lío va a continuar. Por suerte, la semana informativa va a empezar el domingo con Bella y Bestia a las 23. Nos vemos el sábado a las 14 en el Inter. Chao. Chao.